esta charla, esta masterclass que vamos a compartir con todos ustedes relacionada con un tema tan importante como es el mundo de las criptomonedas o los criptoactivos, como dimos por llamar. Nos pareció sumamente interesante, ya lo venimos trabajando, el hecho de poder gestionar a través de la Academia Baker Tilly un seminario, un diplomado, porque todos los que tomen este curso van a poder tener una certificación, un certificado de parte de nuestro director de temas de activos digitales, que es Daniel Kovac, sobre la importancia de gestionar o de conocer el mundo tan actual, ¿no? De lo que tenga que ver con el blockchain, con las criptomonedas, con los criptoactivos, con todo lo relacionado a cómo entrar en el mercado, cómo conocer, cómo evaluarlo, qué cuidados tener. Así que voy a darle una fuerte bienvenida a Daniel, que está de Estados Unidos. Hola Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido. Vamos a ir empezando con Hello, how are nuestra you? masterclass. How are you? Good. Thank you. Thank you for letting for the opportunity to be here. Thank you, and thank you for your time. And well, voy a ir presentando en español un poquito el curso, cómo vamos a hacer, y luego Daniel va a hacer la introducción en inglés. Nada, quiero entrar en materia directo para poder compartir con ustedes todo lo que tenemos preparado en esta masterclass, que es una introducción a los contenidos que va a tener el curso. Como pueden ver en pantalla, estamos promocionando un curso sincrónico, totalmente virtual, ¿sí? de 4 semanas, unas 16 horas de duración para que entremos en el mundo de las criptomonedas. Así que cualquier referencia, cualquier información que necesiten, pueden entrar a la Academia Baker Tilly en www.academiabakertilly.com. Ahí hay un teléfono de WhatsApp o nos escriben y podemos charlar acerca de cómo inscribirse en este curso que está empezando dentro de poquito, el 16 de noviembre. Bueno, Daniel, hello, good to see you. And well, tell us about these cars. What's your expectative? And well, we can start with the presentation. Sure. Well, welcome to cryptocurrencies and applications. First, we're going to start with a brief introduction. Next, we'll talk about what are cryptocurrencies. We'll also talk about classifications, applications, and finally, the course offerings. Bueno, para empezar en este curso, esta es un poco la agenda. Como se darán cuenta, la idea es que Daniel vaya hablando en inglés y yo vaya haciendo algunos comentarios en español. Tenemos una audiencia mixta, tenemos mucha gente de Latinoamérica, sobre todo de Centroamérica, y tenemos gente de Estados Unidos y de Europa, así que la idea es que todos podamos participar y sobre el final vamos a responder preguntas. Entonces, esta masterclass va a incluir, por supuesto, qué son las criptomonedas, las clasificaciones, las aplicaciones de uso y la oferta del curso que les estaba hablando. So first, just a brief introduction about myself. My background is primarily in math and physics. I specialized in machine learning and data science. I'm the CTO and co-founder of GoSquawk, and currently working as a consultant in data science for Citibank. I've been involved in crypto since 2014, specifically in running crypto funds as a blockchain programmer, so programming my own coins and applications directly on the blockchain. And I'm also I have 2 coins that I'm working on at the moment. Bueno, Daniel tiene formación en matemática y física, es especializado en aprendizaje automático y data science, es CEO y fundador de GoSquawk y trabaja como consultor de data science para el Citibank. Está involucrado desde 2014 en todo el mundo de las criptomonedas
es programador de blockchain y actualmente trabaja en dos monedas. So first, we'll start off with some brief disclaimers. This presentation is for educational purposes only. I am not a financial advisor, and all discussion is purely for illustration and not intended as financial advice. Investment in cryptocurrencies may carry substantial risk, and due diligence is strongly advised. I'm also not a lawyer, so any discussion on the regulatory or legal aspects of cryptocurrencies is for educational purposes only. Bueno, es muy importante justificar y tener en cuenta que esta charla no va a ser con fines financieros o de recomendaciones financieras, ya que Daniel no es ningún tipo de asesor financiero y que todo lo que discutamos en este webinar va a ser puramente ilustrativo y no pretende ser ningún tipo de consejo financiero ni de inversión para criptodivisas, que todos sabemos lleva un riesgo considerable. Entonces se recomienda encarecidamente actuar con la debida diligencia a la hora de tomar decisiones. Incluso Daniel no es abogado y cualquier discusión sobre los aspectos regulatorios y legales de las criptomonedas que tratemos en esta charla será sobre fines educativos. So before we discuss what cryptocurrencies are, we have to discuss a broader class of currencies called digital currencies. And the definition of a digital currency is something that's available in electronic or digital form, but not in physical form. Right, so the currencies that we use on a day-to-day basis would technically not be considered digital currencies because we can have them in a physical form. Cryptocurrencies are a type of digital currency where transactions are facilitated and maintained on a decentralized system, and we call that decentralized system the blockchain. And it facilitates this using cryptography. All cryptocurrencies are digital currencies, but not all digital currencies are crypto. And an example of a digital currency that is not a cryptocurrency would be when central banks start issuing digital currencies. Como primera medida, la definición de monedas digitales son las que están disponibles en forma electrónica o digital, y no en forma física. Además, la otro significado que tenemos es de criptodivisa, donde es una moneda digital que son transacciones facilitadas y mantenidas por un sistema descentralizado que lo llamamos cadena de bloques y que utiliza una cierta criptografía para trabajar, ¿no es cierto? Entonces, como resumen, lo que decimos es que todas las criptomonedas son monedas digitales, pero no todas las monedas digitales son criptomonedas. Eso es una gran diferencia que se puede ver claramente en el gráfico de la derecha, y el ejemplo concreto de monedas digitales son las monedas de los bancos centrales que se están de alguna forma llegando a la actualidad. So where do cryptocurrencies derive value from? The intrinsic value of cryptocurrencies derive from supply and demand. For example, the total amount of Bitcoin we will ever have in circulation is 21 million. And also adoption. We call that the network rule, based on the number of participants in a network and how many transactions you could possibly have between them. Whereas fiat value, fiat is essentially the currency that's used by our governments, that derives value from acceptance, government enforcement, and central banks. Bueno, el valor intrínseco, cuando hablamos de valor intrínseco, decimos que las criptomonedas se derivan de un valor asignado por la oferta y la demanda. En este caso, por ejemplo, Bitcoins tiene una oferta máxima de 21 millones, y también la adopción, que es la regla de la red, ¿no? Cómo la red permite la adopción. Y por otro lado, el valor del fiat, que se deriva de la aceptación de esa criptomoneda, de la ejecución gubernamental, como es en algunos casos, y la adopción de los bancos centrales o las regulaciones de los bancos centrales.
So what the appeal that crypto has is primarily three things. First of all, it's decentralized. For the most part, there are some cryptocurrencies that are centralized or more centralized than others. You have a peer-to-peer nature of crypto. So in other words, you do not need a third party to send or receive cryptocurrency. And finally, there's the mining aspect, where anyone who's sufficiently technically inclined can get involved and participate in the network itself. Bueno, el criptoaprovechamiento, como lo dimos por llamar, o la ventaja de entrar en el mundo de las cripto, es que es un mercado sumamente descentralizado, o sea, lo podríamos llamar democráticamente descentralizado. Hay igualdad de oportunidad para todos, y la gran tema que viene a consideración es el tema de la minería, que lo vamos a explicar también muy bien en nuestro curso. So there are some concerns about crypto, the first of which being lack of regulation. Regulation and legal matters pertaining to cryptos are an active subject of debate in the US and abroad. There's also responsibility, right? So the lack of a third party means that I am fully responsible for all the transactions I could send in crypto. We also have volatility. As we have seen, Bitcoin has, for example, fell from 65,000 in May to about 29,000 and is back up into the $60,000 range. And finally, it's a purely digital nature, which can be difficult for some to accept, especially for people who have been using paper money or physical money all their lives. Bueno, por supuesto que las grandes preocupaciones relacionadas con estos criptoactivos, criptomonedas y con todo lo que ha surgido en este último tiempo, tiene que ver con la falta de regulación, pero eso es algo que hay que tener muy en cuenta, porque los estados están muy activos actualmente en el mundo, y seguramente van a ir apareciendo este tipo de regulaciones. Para eso también es importante conocer muchísimo cómo funciona todo este mercado. También sobre la responsabilidad y el compliance de operar en el sistema. Un tema no menor es la volatilidad, es las subas y bajas que pueden llegar a tener las cotizaciones de los activos. Lo hemos visto últimamente, sobre todo con el Bitcoin, que ha pasado en el lapso de unos meses entre una cotización de $40.000 a una cotización de $60.000. Ha vuelto y ha vuelto a subir. Entonces, como todo mercado, la volatilidad es un tema a tener en cuenta. Y por supuesto, entender que todas las criptomonedas, al ser de naturaleza puramente digital, tienen la capacidad exponencial de crecer y de participar, y de que todo el mundo tenga acceso. So we can't really talk about cryptocurrencies without discussing the blockchain. So what a blockchain is a distributed ledger. So basically in a ledger, you write down every single transaction that you may have, either personally or for a company. And this ledger is distributed among the blockchain. And that means that any participant can have a full copy of the blockchain, which contains every transaction that has ever happened on that blockchain. Another aspect of the blockchain is that it tends to be decentralized. Now, there are some exceptions with certain cryptocurrencies that still remain centralized, but for the most part, the goal is a completely decentralized blockchain. Como concepto básico de blockchain, y es donde están apalancadas la mayoría de las criptomonedas y todo este ecosistema del que estamos hablando, es el concepto de libro mayor descentralizado, libro mayor distribuido, donde un pedazo de la transacción va quedando registrada en distintos bloques a nivel del blockchain, y se puede hacer un tracking perfecto de toda esa transacción, evitando así errores o fraudes al momento de hacer un rastreo, muy importante para esquemas judiciales, o incluso
para esquemas de seguimiento y de conservación del valor de esa moneda y de la transacción, obviamente. Y el otro aspecto muy importante justamente es esto de la descentralización, ¿sí? Que es lo que hace que le dé mucha solidez al sistema. We can't, so keys are what make transactions possible on the blockchain. So first, we have a wallet, which is a digital repository for your crypto. Next, you have the public key, which is essentially the front-facing address of your wallet. So the analogy here is like your bank account number. If I want to send a transaction to you, I'm going to need some public information that you don't mind sharing, right? Such as your bank account number. Now, private keys that essentially forms the backend that is used to facilitate transactions. So the analogy here is like the password to your bank account, to your bank account. So I can send you money all day, but I can't get into your bank account to send money from it unless I have your password. There is a brief, a small kind of exception here in that the bank is a third party, right? Whereas cryptocurrency transactions can be done directly on the blockchain. You don't own your bank account. But it's still important to understand that if your private key is compromised, so is your entire wallet. So I just have a brief diagram on the right where a sender from wallet address 1 is sending to the recipient with wallet address 2. And what is needed for this to happen, this requires the sender's private key in order to send that transaction, and I'll also need to know the recipient's public key. La idea de las claves es hacer una homologación con lo que hoy manejamos naturalmente en las transacciones bancarias. Si hablamos de dónde están las criptomonedas, uno podría hablar de cartera o de billetera, es el lugar donde uno puede guardar, imaginémonos como si fuera físicamente sus activos digitales. Luego hay una clave pública que sería una dirección, un número, una especie de número de cuenta bancaria, si hacemos una analogía, que es la identificación del lugar a donde uno quiere recibir o de uno quiere enviar ese valor. Luego, cada una de esas claves públicas van a tener una clave privada, que no es ni más ni menos que la contraseña o la clave de acceso de seguridad donde uno habilita o deshabilita una transacción. Entonces, usted, y esto está clarísimo, es la analogía con el banco, uno tiene una cuenta bancaria, pero si esa clave o esa contraseña, esa clave privada se ve comprometida, está comprometida no solamente su billetera, sino que también está comprometido toda su posición en el criptoactivo. Entonces, es fácil la explicación que está en el cuadro, donde si uno quisiera hacer una transacción, puede remitir a la dirección de la cartera 1, ¿sí? Con una clave del remitente recién va a llegar el valor a la cartera 2. Validation. So validation is the concept or the process by which we actually prove the validity of transactions on the blockchain. And there are primarily two ways that we could do that. One is called proof of work. And this is where transactions are validated by solving really hard computational problems. So in this case, the more computational power that you have is tantamount to the more mining power. On the other hand, you also have proof of stake, in which transactions are validated according to how many coins a holder has. So in this case, in this sense, more coins equals more mining power. It's basically a consensus algorithm. Validation is important because it mitigates malicious transactions. Cuando hablamos de la validación, lo que tenemos que tener en cuenta es que cada prueba se valida a través de
problemas computacionales o algoritmos que se resuelven. Y eso está relacionado también con la capacidad que tengamos de calcular o de validar a nivel distribuido o a nivel descentralizado, como mencionamos anteriormente. Entonces, hay una relación directa entre cuanto más potencia de cálculo tiene ese activo, más potencia de extracción o más potencia de hacer minería. Por otro lado, hay una prueba de participación, que es que las transacciones se validan en función del número de monedas que tenga el titular. Cuanto más monedas, es igual a mayor potencia de minería. Y una validación adicional que se usa para validar justamente las transacciones es que cuando uno tiene este esquema de validación, lo que hace es que mitiga o disminuye la posibilidad de transacciones maliciosas o fraudes relacionados con las criptomonedas. So storing cryptos, there are three different ways that you could store your cryptos and keep them safe. The first is via a third party. Now, third parties, there's all different kinds of them, but primarily you have exchanges such as Coinbase or Binance, but you also have investment services such as BlockFi. Next, we have software wallets, which are essentially computer programs that run on your mobile or your desktop. Finally, we have hardware wallets, which are also called cold storage wallets. And that's a physical device that is accessed by a desktop or mobile front end. And of course, these can be restored using a seed phrase. So you might think, if you have a physical device, what happens if you lose it? Well, that kind of shows us the importance of having what's called a seed phrase, and using that seed phrase, that hardware or that physical device can restore all the keys necessary to facilitate your transactions. And this, we could take the security of hardware wallets further by entrusting them to be handled by a custodian. Para almacenar las criptomonedas, bueno, hay varias opciones. Por supuesto que va a depender de la cantidad, la seguridad y el apetito de riesgo que tenga el dueño o el poseedor de esas criptomonedas. Entonces, hay versiones que uno la puede tener en un tercero y además de eso hacer intercambios en esas mismas plataformas, como puede ser el caso de Coinbase, Binance u otras. También pueden tener servicios de inversión con esas criptomonedas, invertir en otro tipo de activos, en mismos otras criptomonedas y en estos proyectos que van saliendo, que hay mucha diversidad, y generar una cierta rentabilidad. Es un caso BlockFi o algún otro como CoinFury, por ejemplo. Y también después está el almacenamiento en lo que son software de carteras o carteras relacionadas con el software. En ese caso tenemos carteras que uno podría estar, digamos, configuradas en dispositivos transaccionales, y ahí hablamos de software. Y también tenemos carteras de hardware, como si fuera una especie de disco rígido externo, ¿no? Donde uno guarda esa criptomoneda, ese criptoactivo, y lo separa de la red y lo tiene guardado fuera de todo el ecosistema para protegerlo. Los dispositivos físicos se acceden, por supuesto, mediante un dispositivo móvil, un dispositivo, una computadora, lo que fuera, y se acceden, entran y salen. Pero ¿qué pasa? Se recomiendan, o hay distintas etapas para llegar a esos dispositivos. Como tienen un cierto valor, la idea es que uno vaya empezando primero por dispositivos de software, y luego, cuando genera una cierta cantidad de activos y una cierta estructura, vaya pudiendo destinar a los dispositivos físicos o fríos, como se llama, en otra etapa de su evolución. With each of these three options comes a trade-off between security and difficulty of use. For example, we have exchanges
Those are the easiest to use. They're often very easy to log in and may at most require a two-factor authentication from you, but they're also fairly low on the security side of the spectrum. And it's not necessarily because they're not doing their due diligence to be secure. It's just that there's so many people trying to hack them. In like 2014 to 2017, this was particularly bad, and you'd often see hundreds of millions of dollars of crypto being stolen. But nowadays it's a little bit better. Somewhere in the middle, you have the software wallets, which are essentially, again, these computer programs that are running on your desktop or mobile device. So that's basically only as secure as your computer is. And finally, we have cold storage wallets, which are considered to be very secure, but they're often difficult to work with. Claro, como decíamos en el slide anterior, este es un poco la evolución de los elementos de comparación entre la seguridad de los criptoactivos y la dificultad en el uso o la dificultad en el hackeo, ¿no es cierto? Entonces, uno cuando empieza y quiere hacer intercambios y tiene algunos montos y está trabajando y invirtiendo y cambiando, es posiblemente que esté en una etapa de lo que llamamos el nivel de intercambio. Luego pasa, como decíamos antes, a carteras de software donde también puede hacer cierto intercambio sin inversión, pero los tiene a disponibilidad. Cuando ya pasa a la cartera de almacenamiento en frío, la seguridad es muy alta, ya les digo, porque está fuera del ecosistema, fuera de la red, y está en una billetera fría o una cartera de almacenamiento frío, pero se complica mucho el uso, el intercambio, porque cada vez que tengo que transaccionar, tengo que retirar desde ese dispositivo y pasarlo a una cartera de software para poder usarlo, ¿no es cierto? Next, we're going to discuss the three broad classes of cryptocurrencies. Those are Bitcoin, Ethereum, and Monero. Bueno, vamos a hablar ahora de tres clases, digamos, de tres tipos distintos de criptomonedas. Una tiene que ver con Ethereum, otra tiene que ver con Bitcoin y con Monero, y vamos a detallarlas cada una. The first class of cryptocurrencies that we're going to consider is Bitcoin. Bitcoin itself was the first cryptocurrency. It obviously uses the blockchain, in particular, a proof of work algorithm. And in this blockchain, this particular implementation, transactions are immutable. So once you have sent a transaction, you cannot change it. You can only append to the blockchain. You can't change anything that's on the blockchain. Bueno, la primera que vamos a revisar y una de las más conocidas a nivel mundial justamente es Bitcoin. Bitcoin utiliza la cadena de bloques de blockchain, lo que le da esto que decimos la inmutabilidad de las transacciones. Next, we have Ethereum and the smart contract. Okay, Ethereum was the first to implement a smart contract. And what that is essentially a computer program that's running on what we call the Ethereum virtual machine. So oftentimes the Ethereum blockchain is called the Ethereum virtual machine because it's essentially a broad scale computer that can facilitate these calculations. And data on that smart contract can be modified, unlike in Bitcoin, where everything was immutable. Now, this provides a platform upon which to build other projects. In particular, we can build other coins on the Ethereum network. In fact, there's a specification for that called Ethereum, it's our ERC20, ERC meaning Ethereum request for comment. And Ethereum currently it is proof of work, but it promises to be proof of stake with what we call Ethereum 2.0. 100%, just some statistics on the network, 100,000 transactions per second it can handle, as opposed to Bitcoin at only 4.6 transactions per second. And once Ethereum goes to Ethereum 2.0, we'll see a 99.5% reduction in its carbon footprint.
La segunda criptomoneda que vamos a revisar y que vamos a profundizar tiene que ver con Ethereum. Ethereum creó el concepto de contratos inteligentes o smart contract, que está muy de moda en estos momentos, y fue el primero en introducir esa filosofía, donde los contratos se ejecutan en una máquina virtual, podemos llamarlo, que sería la máquina virtual de Ethereum, que pueden ser modificados, pero por supuesto que tiene que tener la convalecencia de la solicitud de requisición de ambas partes. Proporciona también una plataforma en la que se pueden construir otros proyectos relacionados, pero que no son específicamente proyectos de criptomoneda. Pues hay muchos de esos y en el curso vamos a profundizar en algunos. También tiene un pliego de condiciones de requirement, o el RC20, que tiene que ver con solicitud de comentarios y eso es todo un gran desarrollo. Y también Ethereum promete ser Proof of Stake para su versión 2.0 y acelerar muchísimo las transacciones. Se está pensando en 100.000 transacciones segundo, comparado con el Bitcoin, que es de 4,6 transacciones segundo, y reducir el 99,5% de la huella de carbono, lo que le daría una visión sumamente ecológica. Finally, we have Monero, and this is considered to be the first privacy coin. And what that basically means is that it has an obfuscated blockchain that makes it difficult to get introspection on transactions. In fact, it's so difficult that the IRS has offered a $625,000 bounty to break Monero. And it's also commissioned Chainalysis and Integra with a $1.2 million contract to break Monero. La diferencia, y esta última que vamos a ver, es Monero, que la diferencia fundamental es que está pensada en la privatización, o sea, pensada en ser una moneda de privacidad. Es una cadena de bloques también que está modificada y que dificulta la revisión de las transacciones, está específicamente diseñada para eso. Entonces, acá hay unas notas de color, por ejemplo, el IRS ofreció $625.000 para hackear Monero en su momento, y eso fue un gran tema a nivel de privacidad. Y luego China Analysis Integra, que son unas consultoras, ganaron un contrato de $1,25 millones justamente del IRS para hacer esa hackeo, digamos, de introspección. So other notable chains, those three don't even begin to really scratch the surface of what's out there. Nor could I, even if I wrote a book on this. But there are some other notable chains that come to mind, including Binance. This is an actual exchange that made their own spin-off of Ethereum. So what they did, they took the source code and they essentially repurposed it to create the Binance coin. Many tokens have been developed on this chain as well. And when we talk about the Binance chain, we typically call it BSC, or Binance Smart Chain. There are many other decentralized projects on there as well, but it's actually technically, it's important to note that technically this chain is not decentralized because it's running on 21 fixed nodes, and those nodes are responsible for making the validations of the transactions. Next, we have the Polygon Network, which is designed to scale the Ethereum network by creating what's called an Internet of Blockchains. We also have Pulse Chain, which is an Ethereum fork that promises to reduce Ethereum fees by distributing the load of transactions. And this one is proof of stake, whereas Ethereum is still proof of work. And finally, we have Harmony One, which is created by ex-Google data scientists. And this one focuses on solving hard problems that are related to the data science aspect of the blockchain, like latency and scalability,
while at the same time keeping low transaction fees. So for example, the current fees are transaction fees, that is, are about 0.0001 Harmony ones, which is basically a fraction of a cent. At the time, it was 0.001 cent. Now it's about 0.003. Bueno, para destacar algunas otras cadenas de bloques que han surgido a partir de todo esto que comentamos anteriormente, ¿no? Binance, que además de ser, como decíamos, un software, hizo su propio spin-off de Ethereum y ha desarrollado muchos tokens, ¿sí? A partir de esta cadena de bloques. Muchos proyectos descentralizados también, y que técnicamente algunos no descentralizados en 21 nodos. Otra es Polygon Network, que escala la red de Ethereum y creó una internet de cadenas de bloques específica basada en una escala mundial. Luego está Cadena Pulse, que es una bifurcación de Ethereum que promete reducir la tasa de Ethereum y, como decíamos antes, con mucho foco en la reducción de la huella de carbono y ser ecológicamente aceptable. Y por otro lado está Harmony One, que está creada por ex científicos de Google, que está básicamente aspirada o focalizada en resolver los problemas más difíciles que tiene todo este ecosistema, como son la latencia y la escalabilidad en menor tiempo de las transacciones. Y el menor costo, que hoy se estila que las tarifas pueden llegar a estar alrededor del 0,0001, lo que sería unos 0,001 de centavos de dólar. Finally, let's discuss the course that we're offering. First, we are offering a full 4-week program in cryptocurrencies and applications. Each module is 2 hours long, and we present them twice a week. This course is also accredited. Bueno, la modalidad del curso que estamos ofreciendo, como les fuimos contando, es que el director es Daniel Kovac, ya ven toda su experiencia y van a tener un mano a mano con él durante estas 4 semanas. La idea es que sean 2 días por semana, de 2 horas. Ahí están las fechas de inicio, empezamos el 16 del 11, así que los que estén interesados no duden en escribirnos, conectarse a la academia bakertilly.com y poder participar de este curso donde la modalidad va a ser con traducción simultánea. Entonces Daniel va a poder tener la posibilidad de dar sus clases, recibirlas ustedes en inglés o en español, y además hacer preguntas de ida y vuelta, ¿no es cierto? Para poder tener una mayor comprensión de todos los temas. Vamos ahora a contarles un poquito cosas que incluye el curso, destacadas. So the course highlights, we actually go through quite a bit of material in this course, but I've broken down some highlights that you might find interesting. First, we're going to take a deep dive into cryptocurrencies and what they are, and kind of the differences between crypto and fiat. Next, we'll discuss purchasing and using crypto. Right, that's a very important aspect to understand in order to be able to do it safely. We'll also dive into the different types of cryptos and blockchains. Bueno, como decíamos durante toda la masterclass, vamos a poder profundizar bien en la diferencia entre criptoactivos, criptomonedas, criptodivisas y todo lo que tenga que ver con estos mundos y los contratos descentralizados y los smart contracts, como habíamos hablado. Principales diferencias entre las criptomonedas y el dinero fiduciario o la posibilidad de invertir, la compra, el uso, todo a nivel educativo, ¿sí? Como decíamos antes. En ningún caso habrá sugerencias de inversión, y también los diferentes tipos de criptodivisa y cadenas de bloques para que ustedes puedan tener una información completa de todo lo que es el mundo hoy de los criptoactivos. So further course highlights include storing your crypto safely and securely. There have been a lot of public cases of CEOs of crypto firms sending crypto to malicious accounts
when they should otherwise understand how to use crypto safely. So that's a big focus of this course. We'll also give an introduction to smart contracts and applications of smart contracts that lie outside of creating crypto tokens. Finally, we'll discuss regulation and taxation. Siguiendo con los destacados que vamos a ver en el curso, cómo almacenar de forma segura las criptomonedas, cómo son los contratos inteligentes, como les decía antes, la aplicación de estos contratos, aparte de los tokens que uno tiene acceso, y por supuesto regularización, fiscalidad, y agregaría algo de contabilidad para que también esto es un elemento de que las compañías están hoy en día yendo hacia las criptomonedas y hay que tenerlo muy importante en cuenta, ¿no? And finally, what are the benefits of this course? So what's in it for you? Well, in this course, you'll have a full understanding of what cryptos are and how to use them, how to safely purchase and store cryptocurrencies, the potential security hazards and how to avoid them, as well as other practical applications of the blockchain and how you can participate yourself. Bueno, específicamente vamos a poder entender, tener una comprensión completa y poder saber bien qué son las cripto, cómo utilizarlas, cómo comprar y almacenar de forma segura, posibles riesgos, riesgos de seguridad, perdón, cómo evitar contingencias y otras aplicaciones relativas a blockchain y cómo participar de este gran ecosistema que nos tiene a todos sumamente entusiasmados. Así que ahora, Daniel, la verdad, primero agradecerte y abrir desde ya preguntas. Veo que hay muchísima gente y tengo algo en el chat ahí, así que voy a ir revisando. Todos están en condiciones de poder prender la cámara si quieren, el micrófono y preguntarnos acerca del curso o acerca de algo que haya quedado en el tintero, como decimos nosotros. What do you think, Daniel? Yeah, so first of all, thank you everybody for joining the presentation. I suppose I could speak a little bit outside of the material that I have presented here, in that I've tried to design this course to be as practical as possible in order to help you guys be able to get involved in cryptocurrency in a safe way. Bueno, está perfecto. Thank you, Daniel. Es un tema muy importante lo que menciona, el tema de ir con seguridad y no cometer errores en esto que es tan nuevo y tan disruptivo para muchos. Por eso la idea de la academia es ofrecer este curso que nos ponga y nos nivele un poco para poder entrar en el mercado. Así que no, si alguno tiene una duda en serio, estamos dispuestos a responderla y si no, quedaremos a la expectativa para responderla offline. A ver, tenemos una pregunta ahí, Daniel, sorry. Dice, sobre costos y medios de pago del curso. Ok, sí, ahí justo te pusimos, mira Ricardo, en este link que estamos poniendo aquí, que es de la academia, está publicado el costo, cómo inscribirse, e incluso pueden buscar en cada una de las información, en cada una de las oficinas de Baker Tilly locales. Tenemos en la academia, forman parte todas las oficinas de Baker Tilly de Latinoamérica, desde México, Panamá, Dominicana, justo El Salvador también, que sé que hay mucha gente interesada por este tema de El Salvador. Desde ya que Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay. Bueno, todos estamos involucrados, pero acá en el chat estamos poniendo la página de la academia y ahí podés tener todos los costos y hacernos todas las consultas. Así que espero que lo puedas encontrar y si no, nos escribes directamente. ¿Te parece? Ahí vamos a poner en la página esta, que es la página de la academia. Okay.
¿Alguna duda más, sobre todo respecto de los contenidos? Aprovechando lo que lo tenemos a Daniel, tanto pueden hacer las preguntas en español como en inglés y nosotros las podemos contestar. No sé si alguno se anima a hacer algún debate y bueno, y un poco ponernos todos en la misma sintonía, ¿no? De este tema que es tan importante. So if there's no more questions, I think it's also important to emphasize that I've built a certain amount of leeway into the course. And what I mean by that is that certain classes have differing interests, right? So for example, I'm a blockchain programmer. I have not opted to add that to the course just because I don't think we'll have time to get there. However, if that's an interest of the participants, then I have the ability to allocate focus in the course to something like that, or whatever the interests of the class may be. Ok, ok. Bueno, Daniel, was a pleasure to share this presentation and hold this and see you, because we have a lot of expectative about this course. Tenemos una consulta, dice si el contenido del curso incluye algún módulo sobre plataformas DeFi y otras formas de obtener rentabilidad con las cripto, por ejemplo, stocking, farming, landing. Yes, yeah, I'll be discussing a little bit about staking and farming, as well as different DeFi platforms, and for example, the MetaMask wallet. Ok, entonces espero que esté respondida, que incluye conceptos alrededor de DeFi platforms. De nada, Diego. Así que, bueno, no sé si hay alguno más. La verdad que me encanta verlos a todos, agradecerles. Y veo que es un tema realmente atractivo para poder seguir adelante. Así que, más allá de este curso, vamos a seguir en contacto con Daniel, con Jack también, que nos apoya desde GK8. Así que todo esto es un gran esfuerzo y creo que es una posibilidad de poder compartir temas realmente de interés y sumamente novedosos. Así que los esperamos a todos. Y Daniel, thank you a lot. Was a very, very, very good presentation. Thank you so much for having me. Ok, saludos a todos, muchísimas gracias por sumarse a la academia y no olviden seguirnos en YouTube y hacer las preguntas que necesiten. Así que muchas gracias, saludos. Saludos.